27 de junio de 1844, Carthage, Illinois. Una turba de gente furiosa irrumpe en la habitación, que sirve de prisión improvisada. Están tan furiosos que empiezan disparando a través de la puerta. Un hombre muere en el acto, un hombre llamado Joseph Smith, es alcanzado en la ventana desde la que cae fuera de la casa. Aunque aparentemente está muerto por el impacto, la turba sigue linchándolo. Este sangriento suceso no fue especialmente diferente de los cientos de incidentes que tuvieron lugar en suelo estadounidense en el siglo XIX. Pero el hombre que fue linchado fue un hombre que afirmaba ser un nuevo profeta de Dios y tener, como Jesucristo, 12 apóstoles. Un hombre que fundó una nueva iglesia cristiana que ganó decenas de miles de seguidores en su corta vida. Este Joseph Smith fue el fundador de la iglesia mormona. Se podría pensar que la historia debió de tener lugar en algún momento de los antiguos tiempos de patriarcas y mesías omnipresentes, pero no es así. Comienza en 1805, en el estado de Vermont, en Estados Unidos. En estos momentos, los recién fundados Estados Unidos viven una apasionante agitación religiosa. Metodistas, baptistas, presbiterianos y otras ramas de la iglesia protestante se enfrentan entre sí. A los 10 hijos de la familia de Joseph Smith, un pobre pastor de ovejas, se añade un hijo, Joseph Jr. Sus padres también son apasionados de la religión. Ambos han tenido al menos una aparición, y el joven Joseph está claramente confundido. Y entonces llegará los acontecimientos descritos en la tradición mormona. Cuando José tiene 14 años, va a rezar al bosque, y allí se le aparecen supuestamente dos figuras, Dios y su hijo Jesucristo. Joseph les pregunta a qué iglesia debería unirse en estos tiempos turbulentos, y le dicen que no debería unirse a ninguna, que todas están equivocadas, y que aprendería más con el tiempo. 3 años más tarde, llegará la segunda visión. Esta vez, un ángel se le aparece a José, quien se presenta como Moroni. Le dice que tiene una misión en la vida, proclamar la nueva verdad de Dios al pueblo. La Biblia cristiana, según Moroni, no es definitiva, pues todavía hay un nuevo evangelio enterrado en el monte Cumorah, en el estado de Nueva York. Aquí se dice que José encontró un cofre de piedra, y en él unas planchas de oro con un texto. Como la escritura es antigua, José no es capaz de leerlo, por lo que debe usar las llamadas piedras videntes para que le aclaren el texto. José encontrará efectivamente las planchas de oro con el nuevo evangelio, pero pasarán varios años, durante los cuales se casará, antes de que reciba el permiso de Dios para comenzar a trabajar en la traducción. Sin embargo, no sabe escribir, por lo que debe contratar a un escriba. Entonces, dicta el texto del libro mirando dentro de un sombrero, en el que, según él, dice tener estas piedras videntes. En 1830, es cuando tiene 25 años, publica una traducción llamada El Libro de Mormón. Los lectores quedan asombrados. En casi 600 páginas de un libro cuya estructura guarda muchas similitudes con la Biblia, Smith desentraña la fantástica historia de las tribus de Israel que navegaron a América en 589 a.C., donde Jesucristo los visitó después de su resurrección y les dio la noticia que era en América donde un día llegaría el reino de Dios, y que fue Joseph Smith el elegido para ser el profeta y fundador de una nueva iglesia que, a diferencia de las actuales, volvería a la esencia original de la fe. La publicación del libro causó grandes emociones. Muchos afirmaron que Joseph Smith es un fraude que se inventó el texto. Esto fue agravado por la negativa de Smith a mostrar públicamente las planchas de oro que decía haber encontrado. Dijo que solo unos pocos amigos las vieron y que tuvo que devolvérselas al ángel Moroni en cuanto terminó la traducción. La familia extendida de Smith y muchos otros, sin embargo, creyeron la versión de Joseph de los Hechos, y el 6 de abril de 1830, en esta pequeña casa en el pueblo de Fayette, Nueva York, fundaron una sociedad religiosa más tarde llamada la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días. Sus adeptos se llamarían mormones, por el nombre de su libro sagrado. Los comienzos son duros. El vecindario no simpatiza con la nueva fe y se producen ataques físicos contra los miembros de la iglesia.
Así que al año siguiente, toda la comunidad se traslada 300 millas más al este a Kirtland, Ohio. Aquí, el número de creyentes se expande gradualmente. Ya no son docenas, sino cientos y más tarde miles. Joseph Smith está demostrando ser un carismático y muy emprendedor. Decide construir un templo mormón y cuando se queda sin fondos, crea un banco de propiedad mormona que incluso emite su propio dinero, firmado por el propio profeta José. Sin embargo, el banco quiebra en 1837 y Joseph Smith y sus leales huyen de nuevo de unos furiosos mormones que lo han perdido todo. Esta vez a 900 millas de distancia, a un lugar que ya había identificado como la futura Nueva Jerusalén. Hoy en día, esta comunidad se llama Independence, situada en el estado de Missouri, en el extremo occidental de lo que entonces era Estados Unidos. Aquí la situación se repite en gran medida. Los mormones despiertan gran desconfianza en el vecindario, solo por afirmar que cuando llegue el nuevo reino, la propiedad de la tierra será solo suya. Tampoco tienen esclavos. Además, su número ya ha crecido hasta los 10,000. Pronto, las escaramuzas se convierten en hostilidad abierta y los mormones, que tenían la intención de evitar la violencia, se ven obligados a formar una fuerza armada llamada los Danitas, que no solo defienden a sus correligionarios, sino que también lanzan ataques terroristas contra sus enemigos. Básicamente, estalla una guerra total contra los mormones que, tras masacres en ambos bandos, termina con la victoria de las tropas gubernamentales. Llevan a toda la comunidad mormona fuera de Missouri y capturan al profeta Joseph Smith. Smith pasará 6 meses en prisión. Al principio va a ser ejecutado, pero luego se las arregla para sobornar a los guardias y escapar. Se une a los demás en el tercer. Y en su caso final, lugar que se supone que representa el futuro de su iglesia. Es una zona pantanosa a lo largo del río Mississippi en Illinois, que Smith llama algo paradójicamente Nauvoo, que significa hermoso en hebreo. Mientras Smith comienza a construir otro templo aquí, también tiene que defenderse de los ataques en su contra. Sus correligionarios comienzan a cuestionar su liderazgo, y las cosas empeoran en 1841, cuando Smith declara que Dios le pidió que practicara la poligamia. Simplemente que cuantas más mujeres tuviera, mejor. Smith confió que desde la fundación de su iglesia, aunque ya estaba oficialmente casado y tenía 10 hijos, se había casado en secreto con muchas otras mujeres. Los historiadores estiman el número entre 38 y 40. La más joven tenía 14 años y la mayor más de 50, y al menos 11 de ellas tenían maridos propios. Esta información pondrá patas arriba a la comunidad mormona. Además, el vecindario comienza a rebelarse aún más contra ellos. Para junho de 1844, a situação é tão crítica que o governo planeja uma grande incursão em Nauvoo, evitada apenas por Joseph Smith e seu irmão Hiram. Se entreguen a la justicia. El 23 de junio, los dos hermanos cabalgan juntos hasta la cercana ciudad de Carthage, donde son encerrados inmediatamente en una pequeña prisión improvisada. Mientras esperan el juicio, una turba enfurecida se entera de su presencia, y comienza un sangriento linchamiento, al que ninguno de los dos tiene posibilidad de sobrevivir. Joseph Smith se convierte así no solo en profeta y fundador de la iglesia mormona, sino también en su primer mártir.